¿Qué tal? Buenos días. El Citrams, tema polémico, tema que despierta pasiones, tema que también ahora está en corte. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República Margarita Escobar, diputada por el partido Arena. También nos acompaña Carlos Reyes, diputado por el partido Arena. Diputados, bienvenidos a República. Buenos días. Bueno, quizás comencemos con usted, diputado Carlos Reyes. Los empresarios de transporte han denunciado irregularidades en la adjudicación y construcción del Citrams. Sé que hemos hablado de esto a lo largo de varios meses, pero siempre vale la pena recapitularlo de una manera que lo podamos entender todos. Bueno, muy fácil esto. Primero, El Salvador necesita ordenar el país en cuanto a la capital, sobre todo, al tráfico. Yo creo que eso es importante, hay que decirlo. Nosotros como Arena hicimos justamente un esfuerzo, se presentó un proyecto, primero lo iba a ejecutar justamente el alcalde de San Salvador en aquellos tiempos, Norman Quijano, tenía un proyecto bien planificado, diseñado, pero de repente el gobierno del señor Funes dijo, miren, no le demos esta oportunidad al señor Quijano porque va a arranquearse más de lo que ya estaba y entonces decidió hacerlo a la carrera. Al hacerlo a la carrera lo hizo sin planificación. Fíjese usted que, por ejemplo, se les ocurre ir a hacer una terminal que ahora está cuestionada en dos. Solo el proyecto de la terminal está cuestionada ya con juicio de cuentas en la Corte de Cuentas, por ejemplo. Se le ocurre ir a hacer una terminal en un basurero. ¿A quién se le ocurre ir a hacer sabiendo que ahí hay lixiviados y un montón de problemas? Luego de eso se les ocurre, por ejemplo, acabarse dos calles importantes. Se acaban el Boulevard del Ejército y se acaban la Juan Pablo II. Por el Boulevard del Ejército, 60.000 vehículos diarios. Por la Juan Pablo II, 45.000 vehículos diarios. ¿Cuántos pasan hoy? No pasan de 12.000. O sea, ¿qué significa eso? Que eso ha hecho que haya justamente un problema gravísimo de tráfico en este país. Y entonces, en esa mala planificación, se decide hacer ese proyecto, se presenta a la Asamblea Legislativa, se buscan 45 millones, son aprobados en la Asamblea Legislativa, y nosotros dijimos, bueno, este proyecto debe ser un proyecto que lo va a ejecutar en definitiva el gobierno. Va a ser, me imagino, un asocio público con los empresarios, que es lo que hablaba, por ejemplo, el doctor Norman Quijano. O realmente lo va a dar en concesión, como dice la Constitución. El artículo 120 de la Constitución dice con toda claridad que todos los proyectos de infraestructura física que el Estado haya hecho y que se los dé a particulares deben de pasar por la Asamblea Legislativa a través de una ley de concesión. ¿Y qué tiene una ley de concesión? Una ley de concesión tiene varias cosas. Primero, tiene el tiempo que usted se lo va a concesionar al privado, pero además de eso, tiene también, en definitiva, cuál es la inversión que va a hacer el privado que usted se lo está dando. Y dice también en qué condiciones se lo va a regresar cuando usted, porque una concesión tiene un tiempo claramente establecido. Todo eso no pasó. Lastimosamente, el gobierno decidió justamente, en primer lugar, aquí hay muchas sospechas en estas cosas. Se crea una empresa famosa, Subes, en Uruguay, allá en el 2010, y un mes después se viene a crear de esa empresa una sucursal en este país. Y luego aparece esa empresa que, para no alargarle la historia, es socia de los señores empresarios que está hoy manejando el Citrán. Y entonces el gobierno hace, al final, en un mal diseño, en una mala planificación, en primer lugar, ya el Boulevard del Ejército presentaba serios problemas de congestionamiento. Le quitan un carril a ambos lados, peor todavía. Pero además de eso, justamente nuevamente en esta mala planificación y en estas malas decisiones, creo yo, que se han tomado, deciden darle ese proyecto que ha sido elaborado y ejecutado con fondos de todos los salvadoreños, dárselo a privados. Y le hacen varias cosas, que es interesante todo esto. En primer lugar, le dan el carrilito. En segundo lugar, porque es un carrilito que han hecho a ambos lados. En segundo lugar, le dicen a los señores empresarios, mire usted, este tramo que usted va a recorrer es un tramo relativamente corto.
Usted se sube en cualquier bus de este país, pero en cualquier bus, y desde donde está su origen hasta su destino, usted va a ver que están recorriendo 10, 12 kilómetros. Los señores del Citran, los empresarios que tienen esos buses, recorren 4.3 kilómetros, casi 5 kilómetros por ahí. Los que llegan hasta el monumento. Salvadoreño, o correcto. El Metrocentro. Entonces, ¿qué resulta? Entonces vienen los señores y a esa gente le dicen, pero a usted, a todos los demás empresarios de transporte público, pagan 20 centavos. A usted le vamos a dar 33. Y se hace una ley, las cuales ahí sí ya no votamos nosotros porque veíamos que hay cosas que no son muy correctas, que le dicen en la Asamblea Legislativa, por cada pasajero que se suba al Citran le vamos a dar 4 centavos de subsidio. O sea, todos los salvadoreños estamos pagando 4 centavos por cada salvadoreño que se sube en esos buses del Citran, otros 4. En otras palabras, le dieron 37 centavos y los demás empresarios con 20. Entonces comienza a explicarse, entonces, ¿qué está pasando? Pero además de eso dijeron, señores, toda la competencia que pasa por acá la vamos a quitar, la vamos a enviar allá que vaya a dar un montón de vueltas, pero que ya no pase por acá. Y le vamos a dar además a este proyecto seguridad. Y le han puesto soldados, le han puesto gestores, manejando un proyecto de privados. Ok, ahora diputada Margarita Escobar, básicamente lo que voy entendiendo, lo que me dice el diputado Carlos Reyes es lo que ya el historiador de izquierda, Ricardo Rivera, ha llamado capitalismo de cheros, un problema histórico en este país, que básicamente se configura toda una plataforma jurídica, se aprueba luego en la Asamblea y se favorece a un grupo determinado de personas, esto sí. Pues eso es lo que se ha venido rumorando y específicamente en el caso del Citrams. Yo pues he podido ver quejas y presuntas malas prácticas en la adjudicación, en la falta de concesionar, en la utilización de la vía pública, en los beneficios otorgados a unos privados pero no a otros, en las competencias desleales, en la manera en que el Estado interviene de manera directa en un supuesto proyecto público pero que es manejado por privados. Todo esto es altamente irregular y no resolvió el problema del transporte público. Le doy otro ejemplo. Veamos el Redondel Masferrer. ¿Qué ha sucedido ahí? Una mega obra con rampas hasta con ascensores. Yo paso regularmente por esa zona. Y nadie sube los ascensores. Yo nunca he visto un tráfico peatonal ahí que ameritara esa inversión. Dicen que anda por arriba del 1.5 millones de dólares haber hecho esa rampa. Pero luego dejemos la rampa tranquila, que ya es suficiente, ya ha dado bastante que hablar de los salvadoreños. Veamos si toda esa mega infraestructura resolvió el tráfico. No, lo congestionó muchísimo más, porque claro, usted abre varias vías, túneles por arriba, por abajo, que cuando llega a un punto ciego de una vía, y entonces ese punto hace que toda la cola del vehículo y alrededor del redondel esté todavía más complicado que antes de la inversión. Uno no necesita ser ministra de Obras Públicas, ni necesita ser ingeniera, ni necesita nada. Solamente necesita pasar por ahí para darse cuenta de la mala planificación, con unas inversiones muy altas del dinero de los salvadoreños, mientras por el otro lado, este día amanecemos que le quitan el subsidio a la electricidad a los pobres salvadoreños. Y esto es precisamente de lo que nosotros estamos hablando. Tenemos que planificar bien, ejecutar bien, administrar bien, recortar a donde se tenga que recortar el dinero, porque que me digan a mí cuántos peatones van a subir a esa rampa. Voy a dejar de lado el tráfico peatonal que existe ahí, que bastante... Yo no realmente nunca he tenido la suerte de ver peatones por ahí. Sí veo una trabazón terrible que se extiende en todo el Paseo General Escalón y se extiende y llega ahora también a la Jerusalén. Estas dos cosas no existían antes, ahora sí, agravadas. Y si existían, no tenían el problema que tienen hoy. Entonces, ¿qué es lo que les decimos? Miren, hoy la gente va a recibir menos subsidio.
$3 y $4 como máximo de acuerdo al consumo. Si consumen hasta 60 kilovatios hora, les darán $4 y hasta 99 será de $4. ¿Qué es esto? Una reducción, según el periódico de ahora, del 14% de personas. Bueno, vamos a tener que valorar ese tema también, pero antes de pasar a eso, diputado Reyes, usted tiene una maestría en ciencias relacionadas con, digamos, el transporte, la construcción de carreteras, la articulación de vías públicas en una ciudad. La pregunta siguiente es, va orientada a cómo hubiese podido ser eficiente la construcción del CITRAM sobre estos pasos de nivel, porque a mí me da la impresión, habiendo visitado tal vez otros países, teniendo tal vez esa suerte, y poder tener entonces un punto de comparación, es que esas vías a las que alude la diputada Escobar, que básicamente se hacen un embudo, es porque da la impresión que no se compraron los derechos de vía que tal vez eran necesarios para poder tener vías suficientes para mover toda esa cantidad de tráfico. Entonces la pregunta es, ¿esto es falta de planificación o simplemente no se tuvo la plata para poder comprar ese derecho de vía? Que seguramente debe ser carísimo. Fíjese que lo que pasa es que, vuelvo y repito, es falta de planificación, y le voy a comentar algo más. En el CITRAN, el BID vino a hacer, antes del préstamo, vino a hacer un estudio de prefactibilidad y dijo el BID, señores, el CITRAN debe pasar por la primera. Y ahí, solo ahí que pasa. Y ahí no va a haber ningún problema. Es una calle de 2 carriles para arriba y para abajo, no hay ningún problema. Pero el gobierno, sin ningún estudio, decidió no, que pase por la Juan Pablo II. Y en el Boulevard del Ejército, todos los que pasamos por ahí sabemos que es bastante amplio. Hubieran reducido un poco el arriate central, ni siquiera hubieran comprado derechos de vía. O sea que no había que hacer esas grandes inversiones. Yo tengo un estudio justamente del BID donde se dice, señores, debe de pasar por la primera, debe de venir en toda esta parte para que no haya ningún problema. Pero nuevamente es el tema de planificación. Y yo quiero mencionarle algo más. Por ejemplo, en esos pasos de niveles, en los 2 pasos de niveles, imaginen lo que vienen a hacer a Naciones Unidas. Primero hacen un tunelito allá abajo, que cuando se queda un vehículo, colapsó. Y luego hacen un carrilito por arriba, que cuando se queda otro vehículo, colapsó. Y además de eso, lo único que han hecho es trasladar el problema una cuadra más abajo. O sea, no hay una planificación, es lo que lastimosamente... Pero además de eso, otra de las cosas graves, como las que estábamos hablando, de que se le da a privado una concesión, y hoy los otros empresarios dicen, señores, vamos a la Corte, y la Corte le dice, y le manda a pedir informe a la Asamblea Legislativa, y le manda a pedir informe a la misma Fiscalía, y le manda a pedir informe al mismo Presidente de la República. Ya la Fiscalía se pronunció incluso hace más de un año, que dijo, señores, ese proceso es ilegal, debería haber pasado por la Asamblea Legislativa. Pero además de eso, en la Asamblea Legislativa, ¿qué puede haber contestado la Asamblea? Yo, por ejemplo, vi un poco el informe que se estaba mandando y la Asamblea dice, mire, por aquí no ha pasado ninguna ley. Es más, no existe. Yo quiero mencionarle que lo primero que hubieran hecho era crear en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no existe el sistema de transporte que se está utilizando, que supuestamente es masivo, acá. Yo con esto quiero, porque creo que hay cosas que hay que decirlas que es importante. Sé que hay salvadoreños que les toca pagar un poco más, que cuando se suben en Soyapango llegan rápido a Metrocentro. Eso hay que decirlo. No vamos a decir, no, mire, es que esto es del todo malo. No, hay que decir las cosas como son. Pero ¿a qué costo? Primero, beneficiando a particulares. En segundo lugar, subiéndoles las tarifas. En tercer lugar, poniendo seguridad. Porque yo estoy de acuerdo que le pongan seguridad al CITRAN. Perfectamente de acuerdo. Pero por favor, pongámosle seguridad a todo el transporte. Ok, déjeme detenerlo en este momento, diputado Reyes. El pasado 27 de enero, diputada Margarita de Escobar, debo decir, la Sala de lo Constitucional ordenó a la presidencia enviar un informe explicando por qué el CITRAM se había adjudicado la forma en la que se hizo. El gobierno ya respondió a la Sala de lo Constitucional y esto es algo de lo que dijeron. Esto es un documento al que tuvimos acceso en Canal 33 y República. Quiero que lo pongamos en pantalla. El gobierno respondió entonces lo siguiente: es relevante señalar que dicha infraestructura y los demás recursos propiedad del Estado no han sido ni serán donados, concesionados ni dados en usufructo,
comodato, arrendamiento u otra forma de explotación a ninguna entidad privada, persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, por considerarlos una parte estratégica para el funcionamiento del sistema integrado de transporte público, que debe ser preservada y controlada por el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano y su Viceministerio de Transporte Terrestre. Esa infraestructura es de todos, pero será utilizada según el rol que desempeñará en el sistema integrado de transporte público sin que el Estado establezca un cobro especial o particular por su uso. Yo veo una absoluta contradicción en esa respuesta que está dando el gobierno a la Sala de lo Constitucional, por lo que acaba de estar explicando en este momento el diputado Carlos Reyes. Y entonces explíqueme usted, si no es autorizado, si no es concesionado, si no es otorgado, si no tiene fines de lucro, si no tiene todo lo que dice ahí, entonces explíqueme qué pasó con Cipago, qué pasó con SUBE, qué pasó con las calles privatizadas, qué pasó con los vehículos, 45,000 vehículos que pasaban antes por ahí y ahora pasan 12,000, qué pasó con la otra calle del Ejército, del Boulevard del Ejército, que eran 60,000 vehículos y hoy están pasando un tercio de lo que antes sucedía, afectando a los privados, afectando al pueblo salvadoreño, a los ciudadanos. ¿Qué entonces quiere decir eso cuando la realidad y lo que ha trascendido y lo que ellos mismos han dicho, donde los empresarios mismos han ido a canales de televisión a explicar cómo funciona el contrato? Yo tengo mis serias dudas sobre esa respuesta que Casa Presidencial le está dando a la Sala de lo Constitucional. Pero lo segundo, es grave que un informe de gobierno de esa manera evidencie lo que a todas luces estamos viendo. La pregunta entonces es, ¿qué ocultan? ¿A dónde está la mentira? ¿A dónde están los procedimientos que debieron haber seguido de conformidad a la ley? ¿Y por qué si la Sala llega a preguntar tal cosa? Yo no me imagino que la Sala estaría preguntando algo así al gobierno de la República solo porque se le ocurrió. Tienen que haber indicios de un proceso que está siendo investigado y cuya respuesta a toda luz, yo desconocía ese párrafo hasta ahorita, pero a todas luces me indica que eso contradice lo que estamos viendo en los hechos. Y hay un tema, fíjese, Carlos, nosotros hemos presentado como Arena que en ese carril pasen, como solo pasan ahorita las unidades privadas y dejan pasar también, porque hay que decirlo que dejan pasar algunas que otras unidades nacionales, pero que por ese carril justamente pudieran transitar todos aquellos vehículos que llevan 2 o más personas. Se podía convertir en un famoso carpool. Entonces, en ese carril, y entonces viene el gobierno y sale diciendo, no puede ser porque este proyecto lo vamos a desnaturalizar. Pero resulta que el Citran, ¿sabía usted que el Citran comienza en Soyapango y termina en la Plaza Salvador del Mundo? Y desde el Seguro Social hasta Salvador del Mundo no hay carril. Y entonces, si en ese tramo que no hay carril pasan todos los vehículos y por ahí pasa el Citran, y entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, si lo que está diciendo el gobierno fuera cierto, significa que por esa carretera pasaría todo el mundo. Pero cualquier persona particular, y que los amigos que me están viendo han decidido pasar por ahí, segura multa la que les han puesto y la policía que lo para y todo un problema que se causa ahí. Entonces, lastimosamente el gobierno, es que lo que pasa es que no tiene otra alternativa. Lastimosamente, lo que tendría que decir, no, mire, esto lo concesionamos por tantos años, va a haber una inversión de la empresa privada, pero usted va a ver que apenas tiene un par de años de estar funcionando esta cosa y que ya, bueno, funcionando a medias, porque por ejemplo la terminal, ¿se acuerda usted de la famosa terminal? La famosa terminal se dijo, esa va a ser la que va a retraer a todas las rutas y de ahí van a salir, vaya a darse una vuelta, mande a esos periodistas a ver si eso realmente está funcionando. ¿Por qué se hizo esto? Porque si estas son las justificaciones que estaría dando presuntamente el gobierno de la República sobre la adjudicación y la manera en que se hizo el Citrams, se está diciendo esto porque de aceptar que es una concesión debería haberse aprobado una ley en la Asamblea Legislativa con todos los que yo le mencionaba, con tiempo, con inversión que va a ser privado, con cuánto, qué condiciones justamente se le da. Y entonces ahora ahí solo esa gente lo único que está haciendo es recibiendo su dinero y en tranquilo de la vida por un tramo corto con tarifa especial. Lo que pasa es que en estas cosas, lastimosamente, y hay que decirlo, yo le he dicho al ministro, tenga buenos asesores, gente que conozca. Imagínese usted el famoso paso de Rancho Navarra, 2 veces lo han licitado, 2 veces declarado desierto. ¿Qué salió diciendo el ministro? Vamos a hacer un nuevo diseño.
Entonces el diseño que tenía no funcionaba, o qué pasaba, o qué es lo que realmente sucede. Pero además de eso, por ejemplo, en el caso de estos pasos de nivel, viene y agarra, violando la ley del famoso fovial, que hoy, por cierto, resulta que el gobierno nos mete otro impuesto, porque hay que decírselo a los salvadoreños, se pone de acuerdo. Fíjese bien, le dice el gobierno de los Estados Unidos con el proyecto del Fomilenio 2, le dice al gobierno, mire, yo le voy a dar una inversión para ampliarle desde el aeropuerto hasta Zacatecoluca y hacerle una autopista. Pero necesito que usted me dé mantenimiento. Claro, hay gente lista en el gobierno y dijo, aquí tenemos la oportunidad nosotros de poder sacar más dinero. Y se les ocurre que hoy por hoy todos los salvadoreños, cada vez que ponemos combustible, pagamos 20 centavos. Y hoy se les ocurre de una sola vez, dijeron, bueno, vamos a subirle otros 17 centavos y ahora por cada galón se va a pagar 37 centavos. Y lo ponen en el convenio y se hace ley de la República. ¿Qué sucede ahora? Que para hacer la ampliación desde el aeropuerto hasta Zacatecoluca, el gobierno de Estados Unidos le está diciendo, mientras usted no me apruebe lo que usted dijo, yo no le hago ningún desembolso. Hemos estado platicando incluso con los representantes de Estados Unidos aquí en el país, donde nos dicen el gobierno está obligado definitivamente a que se tenga que aprobar. En otras palabras, esto es otro impuesto. Se le va a llamar una contribución, que ahora el fovial va a ser otra contribución, que por cada galón se va a estar pagando 37 centavos. Nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Lastimosamente se están utilizando recursos en estos pasos a desnivel del fovial, y la ley del fovial dice con toda claridad, yo incluso la tengo acá, donde dice que eso es única y exclusivamente para mantenimiento de carreteras. Okay. Estas cosas son las que están pasando en este país. Diputada Escobar, algo que salió a la luz la semana anterior también son las denuncias que estarían haciendo transportistas de oferta libre por presuntamente trabas que les están poniendo a la hora de renovar algunos permisos. Quiero que pongamos en pantalla lo que dijo uno de estos empresarios. El señor José Enríquez decía, nos han puesto una traba que está actualizando datos, pero es injusto porque nos han puesto todo el personal suficiente para que eso vaya ágil. Me toca refrendar en enero, estamos en febrero y no he podido refrendar. Ahora, no sé si no estoy seguro si esto es un tema relacionado de tal manera, no quisiera especular, pero quisiera saber cuál es su valoración. Mire, yo lo que veo en este caso es exactamente lo mismo. Es el trato preferencial y diferenciado a un grupo de empresarios o a un grupo de personas que, como en el caso del Citrams, se plegaron al gobierno, apoyaron sus políticas, se organizaron de tal forma que impulsaron este proyecto que está siendo cuestionado hasta por la Sala de lo Constitucional. Entonces habría, sin especular, sí cabe la pregunta, razonablemente hablando, ¿por qué están bloqueando a unos y favoreciendo aún a costa de la ley a otros? ¿Quién está atrás de esto? ¿Qué intereses están atrás de estos? De unos y no de otros. Esa podría ser una pregunta abierta que a todas luces me salta cuando veo de que están bloqueando a estas personas y a otros no, obstaculizándoles, poniéndoles trabas, poniéndoles requisitos adicionales que a otros no les ponen. Y fíjese que eso como que es una práctica en todo el gobierno, porque lo vemos también con los movimientos sindicales, lo vemos con los médicos, lo vemos con los maestros, lo vemos con los transportistas. Es una cuestión que casi llega a rayar. O sos de mi partido o no lo sos. Y si no lo sos, olvídate. Aquí te vamos a obstaculizar toda tu actividad económica, sea cual sea, o te vamos a obstaculizar tu agrupación, sea cual sea, o tu derecho a la libre asociación, sea cual sea. O te alineas o con nosotros o contra de nosotros. Esto lo estamos viendo, repito, en varias cosas, en el quehacer nacional. ¿Y qué ha llevado como resultado? Primero, violación a la ley. Segundo, incertidumbre. Tercero, una gran frustración del pueblo salvadoreño. Y cuarto, el empobrecimiento de todas las sociedades del momento en que le obstaculizan el desarrollo de su actividad económica. Y esto se lo dice toda la gente, nosotros que andamos en el territorio, lo vemos constantemente. Que mire que no me dan el permiso, que mire que me piden no sé cuánto, que mire.
Ok. Entonces, Tengo lo que ir que a la yo puedo pausa. deducir es un trato Dejamos el diferenciado. tema por el momento. Acá tengo una pregunta más para el diputado Carlos Reyes cuando regresemos para cerrar el tema del transporte. Pero antes de eso, antes de irnos, quiero comentarle que el Banco Promérica cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto, es 2513-5000, 2513-5000, o también los puede seguir en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Diputado Carlos Reyes, antes de, o ya para cerrar, mejor dicho, el tema del transporte, quiero leer un tuit que me hizo llegar un amigo tuitero acá a República. Y dice: ¿por qué atacan al Citrams? Dice, y no a los buses viejos. Qué curioso, ¿cuál es su propuesta? Quisiera elaborar sobre esto porque yo creo que en este país, los que vivimos en el área metropolitana de San Salvador, creo que estamos clarísimos que buena parte del problema de transporte que tenemos es por ese canibalismo que nosotros solemos ver dentro de las calles de San Salvador, producto de la competencia fiera que hay dentro de los empresarios del transporte público. Mi pregunta es la siguiente: ¿no sería mejor que el área metropolitana de San Salvador tuviera un servicio público de transporte verdaderamente nacional, es decir, de propiedad del gobierno, o, en su defecto, un asocio público-privado que evitara precisamente este canibalismo en las calles y ese caos de transporte, y que también no solamente diera ingresos al gobierno, sino que también fuera el transporte limpio, seguro y ordenado? Fíjese que qué interesante su pregunta. Yo le comentaba fuera del aire que este jueves vamos a aprobar en la plenaria reformas a la ley, y conformamos un equipo de técnicos de la Asamblea Legislativa, institucionales, técnicos de los partidos políticos y técnicos del Viceministerio de Transporte, los técnicos. Y ellos dijeron de que se abriera la posibilidad que pudiera haber transporte público por parte del gobierno y también hubiera transporte público por parte de las municipalidades. Los Ángeles, transporte lo da la municipalidad. Y así sucesivamente. Yo le puedo poner varios ejemplos donde en España, por ejemplo, lo da también la municipalidad, por ejemplo, en Madrid. Pero ¿qué sucede? Entonces viene, cuando los manda, le pedimos ya el informe final al viceministro, a toda la redacción, el viceministro se vuela esa parte y no lo quiere. Yo les digo, miren, dejemos la posibilidad que el gobierno en un momento determinado pueda invertir, porque yo además quiero decirle, todo ese montón de buses que andan ahí, es el ente rector, el Viceministerio de Transporte, quien debe decirle a cada ruta. Usted ve, por ejemplo, en este país, a esta hora, los buses llenos, pero los vi a las 10 de la mañana solos. ¿Y qué cuesta decirle al empresario, mire, a la hoy que le voy a dar, acuérdese, los permisos que tienen los señores del transporte público también son concesiones? Por lo tanto, el Estado, acabamos de estar hablando de concesiones, debe de poner las condiciones. ¿Qué significa? Ruta, me voy a inventar un número que a lo mejor nadie lo conozca, ruta 61, porque a lo mejor no existe. Ruta 61, yo le voy a dar su plan operativo. ¿Cuál es su plan operativo? Saque todas las unidades en hora pico y me guarda todas las demás para que ya estemos más o menos tranquilos de la vida. Pero usted va a ver a las 10, 11 de la mañana buses solos con 3, 4 pasajeros. O sea, lastimosamente, eso significa más contaminación, significa más gasto, significa una serie de situaciones. Entonces, nosotros lo hemos dicho con toda claridad, y por eso yo comencé diciendo que hay un problema serio en el transporte de San Salvador, pero también le he dicho en esta entrevista que lastimosamente la planificación que está haciendo, que creímos en estos proyectos, le acabo de decir también de que hay gente que se beneficia, por supuesto, que paga más, que hace un esfuerzo más grande, que el joven que se subía antes de Soyapango y iba hasta la Universidad de El Salvador solo pagaba 20 centavos. Pero debería y hoy ser le nacional toca pagar. Entonces, o a socio público y privado, porque es que es lo que nosotros creíamos. Conociendo por ejemplo, la inercia cultural de este país, usted le puede pedir eso a los empresarios de transporte y en su defecto a cualquier conductor. Cumpla las leyes y no las cumple. Es que es lo que vuelvo y repito, es lo que estaba planteando, por ejemplo, el doctor Quijano, y hacer un asocio público-privado. Ese carril se hizo con fondos de los salvadoreños, hubieran invertido los empresarios en las unidades y vamos mejorando. Pero aquí se hizo todo para beneficiar a unos particulares. Ese es el gran problema que repito, y entonces, lastimosamente, ahí es donde uno tiene ya sus dudas y dice, bueno, aquí se está haciendo ya con dedicatoria para beneficiar a unos pocos.
Nosotros nuevamente creemos que hay que modernizarlo, pero no modernizando haciendo pasos a desnivel que no funcionan, pero no modernizarlo haciendo proyectos del Citran, carriles donde no corresponde. Hay que tener una buena planificación, hay que ir haciendo, mire, con pequeñas obras se pueden hacer grandes soluciones. Yo creo que eso es importante. Sí, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, pero sencillo, que usted me podrá decir, de verdad que ¿por qué no se hace? Porque realmente el Ministerio de Obras Públicas, en lugar de estar pensando en ese montón de obras, dice, señores, voy a hacer y voy a obligar y voy a poner policías que el transporte público, voy a hacer ampliaciones para que tenga donde parquearse y poder subir y bajar la gente. Con solo eso, porque ¿qué sucede? El carril 2 y se para el bus, ya hizo la trabazón para atrás. Pero si le hiciéramos una ampliación, pequeña obra, grande solución, para que se meta la parada, el bus está allá en la parte de la parada y el tráfico está circulando sin ningún problema. Ese tipo de cosas son las que deberían de estarse buscando soluciones a nivel justamente de la capital, donde tenemos grandes problemas. Y además de eso, porque hay que reconocerlo, el parque vehicular ha crecido. Yo quiero mencionarle que estamos llegando ya al 1.000.000 de vehículos acá, o sea que estamos llegando y esto está creciendo. El tema, por ejemplo, de las personas fallecidas, ya hoy, en el 2015, fallecieron 1.200 personas y la tendencia que va entre enero y febrero es que va a andar casi a los 1.800, así si sigue con la tendencia que tenemos hoy en enero y febrero. Salvadoreños que han perdido la vida por el tema de los accidentes. Okay. Esa planificación es la que dejamos el tema aquí, diputado Reyes, pero vamos a tener que armar un República solo para hablar de nacionalización o asociación público-privada para el transporte metropolitano y si eso de alguna manera ayudaría al flujo vehicular que tenemos en San Salvador. Pero quiero pasar con usted, diputada Escobar, y quisiera que tocáramos el tema de las negociaciones, es decir, ¿ha decidido finalmente Arena regresar a negociar con el gobierno del presidente Sánchez Serén o no? Quiero que escuchemos antes de que responda lo que nos dijo el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, sobre este punto el pasado viernes aquí en República. Escuchamos. Entonces la pregunta que mucha gente se hace es, bueno, si Arena no está dispuesto a volver a la mesa, si Arena no está dispuesto al diálogo, si no está dispuesto a alcanzar acuerdos, ¿qué va a ocurrir? Un impago. Un impago pone en riesgo la dolarización y lo hemos dicho con mucha franqueza. Un impago, por ejemplo, dispara las tasas de interés en el sistema financiero. Los bancos están muy preocupados. Bueno, lo que dice el secretario Chicas tiene sustento de carácter técnico, es decir, probablemente usted puede cuestionar la manera en que lo dice y cuándo lo dice, pero efectivamente si el gobierno se queda sin dinero para pagar, va a tener que sacar los colones porque no tenemos política monetaria y vamos a tener que volver al colón de una manera forzada. Lo otro también es importantísimo porque un impago, cuando el gobierno de la República tiene una incidencia de entre el 25 y el 30% del movimiento económico de este país, podría ser gravísimo. Y él básicamente lo que está diciendo, lo que puede ocasionar esto es la no voluntad de parte del Partido Arena de regresar a la mesa y negociar, y no quieren negociar, y eso nos lo dicen fuera de cámara, porque simplemente las concesiones que tienen que dar no son del paladar de las personas que realmente comandan el Partido Arena. Yo lo primero que quiero decir es de que comprendamos que este diálogo entre el gobierno y el Partido Arena debe de ir más allá que un diálogo de cara a la búsqueda de una imagen, de búsqueda de soluciones y llegar al tema del compromiso. Eso es lo primero. Lo segundo es que debemos comprender que este no es un diálogo entre dos cheros. Aquí hay consecuencias de lo que se pacta y de lo que debe hacerse. No es un diálogo entre dos cheros, es un diálogo que afecta al pueblo salvadoreño. Lo tercero es que este diálogo compromiso tiene responsabilidades diferenciadas. Es el gobierno el que tiene la obligación de administrar, de gobernar y de cumplir. Y nosotros como Partido Arena de oposición democrática y constructiva, la obligación de acompañar aquellas cosas que sean buenas para el pueblo salvadoreño y que requieren de nuestro accionar, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Pero de ninguna manera podemos decir que Arena tiene la responsabilidad de hacer lo que el gobierno debe de estar haciendo.
Habiendo establecido estas tres cosas, es ilógico, absolutamente inaceptable, deshacerse fácilmente de la responsabilidad de gobernar culpando a Arena. Y entonces, ¿para qué tenemos gobierno? Recordemos que es el gobierno quien recauda 25 nuevos impuestos, una recaudación como nunca en la historia, un endeudamiento público como nunca en la historia, pero el dinero no alcanza. Y entonces, ¿por qué vamos a caer en impago? Pues por la mala administración que hace el gobierno de la República del recurso de los salvadoreños. Le voy a dar 3 ejemplos concretos. El presupuesto general de la Nación. Les dijimos, ese presupuesto debe de venir de acuerdo a sus finanzas públicas, a las finanzas que tiene El Salvador en este momento. No lo hicieron. No incluyeron pagos que saben que los tienen que hacer. Pensiones, subsidios, otros gastos para el pago de proveedores, etcétera, etcétera. Y aprobaron un presupuesto que ya están pidiendo ahora más dinero para financiar ese presupuesto que les dijimos no traía el dinero y que era mejor aprobarlo con el dinero incluido. Primer ejemplo del desorden. Pero es más, el propio presidente de la República ha aceptado que hay desorden en su administración. Si el propio presidente de la República acepta y lo dice al pueblo salvadoreño, sí, tenemos un gran desorden, o no recuerdo exactamente las palabras, pero tenemos un gran desorden en la administración financiero. ¿Cómo es que digan que el Partido Arena tiene la culpa si quien administra su gobierno son ellos mismos? Le doy otro ejemplo. Les hemos dicho, miren, austeridad. Y el Fondo Monetario, el BID, nosotros y la gente les ha dicho austeridad. Veamos la rampa del Masferrer, por ejemplo. ¿Cuánto costó? Más de 1.5 millones de dólares. Pero vamos a dejar esa rampa ahí y les hemos dicho, miren, ¿por qué no ven alternativas de austeridad que le permitan al gobierno ahorrar, ser austero y evitar el impago? No, se van al chantaje, se van a la amenaza, que ahí vienen los colones, que viene la desdolarización, que se suben las tasas de interés. Pero ellos como gobierno no hacen absolutamente nada más que estar señalando con el dedo al Partido Arena. El gobierno son ellos. Y repito, si el propio presidente de la República acepta que tienen un gran desorden financiero, le están diciendo a ustedes mismos, señores del gobierno, ordénense. Segundo, el diálogo no es entre dos cheros, esto tiene consecuencias. Y tercero, la responsabilidad de lo que ahí se acuerda es diferenciada. No es lo mismo estar en oposición, donde no administramos, no recaudamos, no decidimos y no impulsamos políticas públicas, que estar en el gobierno. Ahora, funcionarios del gobierno lo que dirían es que, siendo la República formada por 3 órganos de Estado en las que son corresponsables del funcionamiento del país, que ustedes están eludiendo su corresponsabilidad al ayudar, les guste o no les guste la palabra, a gobernar al partido de gobierno, que en este momento es el FMLN. Ellos presuponen que la razón por la cual no se sientan a negociar es porque hay algo que simplemente no es del paladar de Arena, y es el hecho de que se va a tener que buscar ingresos nuevos para el Estado. Y eso nos lo han dicho aquí en República economistas serios de la Escuela Superior de Economía y Negocios y de Funde. No podemos decir que fue el doctor Salvador Arias o que fue don César Villalona, afiliados al frente, ¿verdad? Les acabamos. Y básicamente, al no ser eso del paladar de Arena, de decir, ¿saben qué? Vamos a tener que crear nuevos impuestos, simplemente se concentran en la parte de tenemos que recortar gastos, que no estamos diciendo que no hay que hacerlo, pero esa es la principal razón por la cual no se sientan a negociar. Bueno, pero es que lo que sucede es que nosotros no hemos dicho que no vamos a seguir negociando. Nosotros hemos dicho, le exigimos al gobierno que cumpla lo que ya firmó. Y solo cumple eso y nosotros nos volvemos a sentar. Eso es lo que hemos planteado y lo hemos dicho con toda claridad. Estamos claros en eso. Pero ¿qué es lo que sucede con el gobierno? Allá por el 2014 le aprobamos 800 millones, firma que va a ser la ley de responsabilidad fiscal y no la hizo. ¿Y quién firmó? El ministro de Hacienda. ¿Quién firmó? Don Jato Albún. ¿Quién firmó? Firmó el gobierno y no cumplió. Hoy, en este nuevo acuerdo, había que se iba a aprobar la ley de responsabilidad fiscal, se aprobó.
Pero ¿qué decía la ley de responsabilidad fiscal? Mire, usted tiene que comenzar a bajar el déficit fiscal. Y entonces el presupuesto que presente para el 2017 ya tiene que venir ajustado y tiene que traer cosas reales. Pero ¿qué es lo que sucede? El gobierno presenta un presupuesto y es que lo que usted escucha acá es que, mire, que se le deben a las empresas en Guatemala, que se le debe a las personas que hacen los zapatos, que se le debe a las personas que hacen a los microempresarios, que se le debe a todo mundo. Entonces presenta un presupuesto desfinanciado, por ejemplo, solo el tema, el escalafón de salud, no presentó 52 millones para el IPA, no presentó 110 millones para el subsidio a la energía eléctrica, que hoy veo que están tomando medidas ahí que van a afectar al pueblo salvadoreño, el subsidio del gas. O sea, todo este tipo de cosas no las presenta y entonces nosotros le dijimos, mire, lo primero que usted debe de hacer es que cumpla con lo que está planteando justamente la ley de responsabilidad fiscal y ya deje de estarnos pidiendo. Pero ¿cuál es la respuesta del gobierno? Mire, aquí le va, señores, por favor, de la Asamblea Legislativa y señores de Arena, aprueben 282 millones de dólares más que los ponen justamente la semana, hace apenas 2 semanas. Y luego nos venimos a dar cuenta cuando comenzamos a hacer análisis, y por eso es que uno dice, ¿cómo es que los señores del gobierno están pretendiendo que realmente se les apruebe 282 millones? Cuando, por ejemplo, lo que realmente necesitan para lo que han pedido, ellos han pedido para el tema de pensiones, han pedido para el vencimiento de los mercados de inversión pública, están pidiendo toda esa cantidad de dinero y resulta de que lo que necesitan realmente son 195.5. ¿Por qué? Porque ya pagaron 41.8 y para el tema del IPA salió diciendo el ministro de Defensa que él tenía todavía 15.7 millones de dólares. Entonces usted dice, están presentando datos falsos. Están solamente queriendo endeudar este país, ya estamos hasta el cuello, o sea, estamos endeudados, ese tipo de cosas. Pero además de eso, yo le quiero mencionar que creo que es importante y creo que es fundamental. Este es el flujo de ingresos que tiene el Ministerio de Hacienda, presentado por el Ministerio de Hacienda. ¿Y usted cuánto ve? En promedio casi 400 millones de dólares mensuales. ¿Y qué se hacen esos 400 millones de dólares? Bueno, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de el otro tema que se me queda en el tintero, que es el de la administración de las diferencias en el Partido Arena. Ya volvemos. Gracias por continuar con República, diputada Escobar. Yo, para transparencia y claridad, ¿a qué se refiere Arena cuando dice cumplan? Acabamos de darles 550 millones de dólares. Cumplan quiere decir que paguen la deuda de los trabajadores de sus ahorros tomados con esos préstamos por el gobierno de 227 millones. Que cumpla quiere decir que pongan el dinero que se necesita para el pago de pensiones para los militares retirados del ISFA, que son 51 millones. Que cumplan quiere decir que se respete la ley del escalafón de los trabajadores de salud para quedarse con los y poner los 18 millones que fueron aprobados. Que cumpla quiere decir que se le debe dar a los desmovilizados de la Fuerza Armada los 10 millones adicionales asignados. Que cumpla quiere decir el subsidio a la electricidad de 110 millones por un total de 123 millones. Que cumpla, y así nosotros tenemos punto por punto, claro, lo que deben cumplir, porque Arena cumplió. Arena dio sus votos, tanto el diputado Carlos Reyes como la diputada Margarita Escobar y los diputados de Arena, votamos para cumplir lo pactado en la mesa de diálogo, que fue dar los 550 millones de dólares. Esos 550 millones los administra el gobierno. Ahora les decimos, nosotros ya cumplimos nuestra parte, ya nos sentamos, ya pactamos, ya cumplimos, ahora les toca a ustedes ejecutar lo que se acordó en la mesa. Una vez eso se haga, continuamos con la segunda parte de este diálogo-negociación para encontrar una solución definitiva al problema fiscal que tiene El Salvador. Así de fácil. Si lo acordaron en la mesa, si Arena les cumplió primero, pues es de esperar que el gobierno cumpla la segunda parte, que es la ejecución de esos 550 millones de dólares. Pero tenemos, en lugar de eso, que han llegado a pedir más dinero. Así es de que el tema de que cumplan tiene fundamento, y es porque si no cumplen, será la gente la que se verá
severamente afectada. Se me está acabando el tiempo, diputado Carlos Reyes, pero no puedo dejar de tocar el tema del alcalde Ruano de Ilopango. Se le ha abierto una investigación en el Tribunal de Ética del Partido Arena por declaraciones que el señor Ruano habría dado. Entre ellas, por ejemplo, Coena, ya no se equivoquen y cumplan la ley. Ahora, esto se suma, digamos, a algunas de las diferencias internas del partido que han sido, digamos, reportadas en algunos medios, como de los colegas del periódico digital El Faro. El diputado Ernesto Mason decía... el diputado Velázquez Parker había dicho lo siguiente: yo necesitaría que tengamos una reunión como asamblea departamental y con los diputados para que se analice esto, porque yo no me puedo sentir cómodo si alguien tiene licencia para hacer lo que le da la gana, porque yo no tengo licencia para hacer lo que me da la gana. Luego el diputado Ernesto Mason decía, si el partido quiere mejorar su aceptación entre la ciudadanía, debe mostrar la imagen de cohesión y debe saber administrar las diferencias de pensamiento que son normales en cualquier partido. Esto lo decía inicialmente el diputado Velázquez Parker, porque básicamente no le gustó que la diputada Carla Hernández de La Libertad no hubiese votado por la aprobación de los 550 millones. Esto lo vio como una quizás irreverencia o insubordinación al presidente del partido, Mauricio Interiano, quien había dado la directriz presuntamente de que votaran todos por esto. La pregunta es, ¿qué tanta libertad realmente tienen adentro del partido Arena? Es decir, ¿están viviendo la altura de su segundo nombre, republicano? Mire, nosotros, y yo aquí le voy a hablar ya como dirigencia, porque soy parte del COENA, nosotros hemos tomado una decisión que las diferencias internas las manejamos internamente. Así que todos los temas que usted nos ha planteado, nosotros nos estamos manejando internamente. Sí quiero decirle que el que viola la Constitución, el que viola el reglamento, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, y aquí está la colega, hicimos un reglamento con el aval de todos los diputados y dijimos, este es nuestro reglamento y en este reglamento los vamos a someter todos. Y el que no cumpla con este reglamento pasa a la autoridad competente de acuerdo a los estatutos. Eso es lo que se está planteando y eso es lo que estamos exigiendo y eso es lo que se deberá seguir cumpliendo, por lo menos mientras esté en vigencia el reglamento que tenemos aprobado. Así que nosotros, por supuesto, cualquier tipo de situación que se da en el partido, están las instancias correspondientes, está el Tribunal de Ética, está el Tribunal de Primera Instancia, ahí se toman justamente, se presentan, no es el COENA quien define, en un momento determinado sanciona o llama la atención, sino que son todas estas instancias, pero tenemos que, en primer lugar, cumplirlas. Y luego, hemos dicho con toda claridad, todas las situaciones internas nosotros vamos a ventilarlas internamente y vamos a darle solución, todas, la del señor Ruano, la de los diputados, el que votó por aquí, el que votó por allá, el que hizo por aquí, el que hizo por allá, todo eso realmente se está ventilando en las instancias correspondientes, pero lo estamos haciendo de forma interna porque creemos que es lo más sano. O sea, hay que platicar, hay que dialogar, por supuesto, tenemos que reconocer y lo hemos dicho con toda franqueza y usted lo ha visto, en Arena hay democracia. En Arena tenemos disensos y en Arena, un día usted estuviera en una reunión de fracción, es que bonito le cuento, o sea, realmente es interesante lo que no pasa en otros partidos. Y justamente de eso se trata, de saber administrar. Nosotros hemos dado apertura. Usted ha visto, por ejemplo, cuánta gente nueva, el mismo colega que usted está mencionando, los dos que usted está mencionando, gente nueva que llega justamente por la apertura que da el partido. Hoy vamos a otro proceso, donde va a haber voto secreto, donde va a haber la oportunidad que cualquier salvadoreño diga, mire, yo soy simpatizante, cumplo con estos requisitos que ya están establecidos dentro del reglamento y me someto a este proceso y participo y tendrá la oportunidad justamente de llegar. Pero eso lo ve usted únicamente en Arena. Los demás partidos, lastimosamente, completamente cerrados. Ok, se nos acabó el tiempo, diputada Escobar, diputado Carlos Reyes, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayela Mena y mi querido Rafa García, quienes ya se encuentran listos en el set de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Buenos días, Carlos. Buenos días también a tus invitados. Ya estamos listos y preparados para brindar la mejor información acontecida en nuestro país durante las últimas horas.